Mucha atención, sucede ahora. El presidente Gustavo Petro habló telefónicamente con Donald Trump. Así lo confirman fuentes de la Casa de Nariño. Nos conectamos con Juan Camilo Blanco, que conoce los detalles de esta conversación, o al menos lo que ha trascendido. Juan Camilo. Mónica, ¿qué tal? Buenas noches para usted y para todos los televidentes. Pues mire, fue una llamada que inició aproximadamente a las 5:45 de la tarde. El presidente Gustavo Petro estaba en su despacho acompañado de la canciller Rosa Villavicencio. Hablaron aproximadamente por 35 minutos. Lo que nos dicen altos funcionarios es que es positiva esta conversación y que podría desescalar un poco ese conflicto y esos malentendidos que han tenido ambos mandatarios ya casi durante este año. Recordemos que todo esto empezó casi ya hace un año, en enero del 2025, pero quien también se ha pronunciado con respecto a esta situación es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a través de su cuenta de X y de sus redes sociales. Mire, abro comillas, dice: fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradecí su llamada y su tono y espero reunirme con él en un futuro próximo. El secretario de Estado, Marco Rubio, y la ministra de Relaciones Exteriores están haciendo los arreglos necesarios. La reunión tendrá lugar en la Casa Blanca en Washington. Cierro comillas. El presidente Gustavo Petro a esta hora está hablando en la Plaza de Bolívar y ha dicho que ha tenido que cambiar su discurso tras esta llamada, ya que el tono conciliador pues ha hecho que cambie sus palabras con respecto a lo que tenía planteado, porque según tenemos entendido tenía un discurso muy fuerte en contra de los Estados Unidos. Entonces podemos decir fue positiva esta llamada, Mónica. Por ahora usted tiene mucha más información con los titulares. Se entregó a las autoridades en Bogotá el hombre que intentó asesinar con arma blanca a su expareja. Le propinó 55 heridas que la tienen entre la vida y la muerte. El hombre enfrentará cargos por intento de feminicidio. El gobierno sacó un borrador de resolución con el que aumentarían los precios de la energía para todos los estratos. La norma pretende recaudar más de 2 billones de pesos. Y sigue el drama de los pacientes de las EPS intervenidas por el gobierno. Desde hace meses no reciben ni sus medicinas ni sus tratamientos. Temen por su vida. Estabilización, recuperación y transición son las tres fases en las que entrará Venezuela a partir de ahora, según ha explicado el secretario de Estado, Marco Rubio. ¿En qué consiste cada una de ellas? Lo vemos en minutos desde Washington. Y avanzan las relaciones comerciales entre Venezuela y Estados Unidos. La empresa estatal PDVSA confirmó que hay negociaciones en marcha para nuevos acuerdos de venta de grandes volúmenes de crudo. Desde hoy un cambio de conversación con nuestro director José Manuel Acevedo. Entrevistas con protagonistas que nos brindan otra mirada de los temas que a todos nos preocupan. Hoy un experto en finanzas nos contará cómo ahorrar y cómo invertir en este 2026. Que es el logro más grande. Nos bajamos de nuestro buque, el ARC Simón Bolívar, para conocer el Almirante Biel, buque insignia de la Armada chilena. En minutos tenemos todos los detalles. Me alegra contarles que nuestro Tigre Falcao García vuelve a atacar las canchas. Y qué mejor que vestido de azul. Nuestro mejor 9 de la historia confirmó que regresa a nuestra liga. Bienvenido el Tigre a Millonarios. El jefe confirmó a una participante más para la Casa de los Famosos Colombia. Se trata de la creadora de contenido y empresaria Sofía Jaramillo. Ella promete enamorar al público y ganar esta temporada. Los detalles del entretenimiento al final de la emisión. Competitiva que puedo llegar a ser. Bienvenidos los nuevos amigos. Nuestros presentadores ya están listos. Estamos en todas las regiones. Esto es Noticias RCN de las 7 de la noche. Comenzamos con un tema al que le hemos seguido los pasos en todas nuestras emisiones. Hablamos de los feminicidios, de sus víctimas, de los agresores que en muchos casos logran burlar la justicia. Por fortuna, este no es el caso. Hace minutos se entregó a las autoridades en Bogotá un hombre que atacó a su expareja con arma blanca 55 veces. Una brutal agresión que, como si fuera poco, fue presenciada por sus dos pequeños hijos de 11 y de 6 años.
La familia de Sandra Castro, nosotros aquí desde Noticias RCN, exigimos que el sospechoso responda. De no haber sido por el niño, creo que la historia hubiera sido otra. Aunque mi hermana está muy delicada, tenemos la fe y la confianza en Dios de que el Señor la va a sacar adelante. Es el clamor de la hermana de la mujer que recibió 55 puñaladas a manos de su expareja. 7 días después de la agresión se entregó el hombre señalado de atacar con sevicia a Sandra Castro frente a sus hijos de tan solo 11 y 6 años. El niño me hace una videollamada y me dice, tía, necesito que te vengas rápido para la casa porque mi papá acaba de matar a mi mamá. Estaba todo lleno de sangre, untado de sangre. Las imágenes que por respeto nos abstenemos de mostrar dejan ver al mayor de los hijos intentando sin éxito auxiliar a su mamá. El hombre deberá responder por el delito de intento de feminicidio agravado. La víctima se encuentra en una unidad de cuidados intensivos. Su familia pide que el caso no quede impune. Eso esperamos, que ese caso no quede impune. Nos duele en el alma y seguimos rechazando profundamente este tipo de episodios. 7 de la noche, 6 minutos, cambiamos de tema. El 2026 empezó con alzas que ya se empiezan a sentir en el bolsillo de los colombianos. Pero ojo a esto. El gobierno acaba de sacar un borrador de resolución con el que aumentarían los precios de la energía para todos los estratos. La norma pretende recaudar más de 2 billones de pesos para pagar las deudas de las empresas intervenidas como Aire. Este es el proyecto de resolución del Ministerio de Minas y Energía con el que busca aumentar el valor de las tarifas de energía del país para pagar las deudas que tienen las empresas del sector intervenidas por el gobierno, en especial Aire. De manera temporal, el ASIC deberá recaudar de entre la demanda del Sistema Interconectado Nacional un valor de 8 pesos por kilovatio hora, como un valor complementario en la componente de restricciones. Es de mencionar que Aire lleva intervenida desde septiembre del 2024, pero enfrenta una crisis financiera que pone en riesgo la operación de la compañía. Y esa intervención administrativa no le dio sostenibilidad a la empresa. El gobierno Petro le puso techo a las tarifas de las comercializadoras para intentar bajar los precios de las facturas de la luz. Hoy en día Aire opera en los departamentos de Atlántico, La Guajira y Magdalena y se estima que tiene más de 1,3 millones de usuarios. El propio gobierno entonces generó la crisis de liquidez y ahora los usuarios terminarán pagando deudas ajenas para proteger la seguridad energética del país, que se puso en peligro por malas decisiones del gobierno Petro. Hay que recordar que el gobierno también impulsa un proyecto de ley que busca subirle las tarifas de energía a los estratos 4, 5 y 6 para pagar las deudas que tiene el Ministerio de Minas por los subsidios de energía de los años pasados. Bien, a nosotros en Noticias RCN nos gustan las noticias en contexto, tratar de entender un poco esta información que apenas estamos asimilando, y por eso me vengo aquí a la sala de redacción de Noticias, Juanda, para entender un poco en qué se traduce toda esta información, todos estos números que estábamos viendo. Mónica, televidentes, ¿qué tal? Buenas noches. Se traduce en que todos vamos a pagar más por las tarifas de energía. Ojo, ¿no? Es un proyecto de resolución, todavía no está en firme, pero pues cuando ya sea un hecho, vamos a pagar más. Pero vea, aquí le tengo los datos de una familia común y corriente, una familia bogotana de estrato 3, ¿cuánto paga hoy en día y cuánto va a pagar por esa tarifa adicional? Entonces, hoy en día paga por el consumo de 150 kilovatios hora alrededor de 100.000 pesos. Ese es su recibo de la luz que paga mes a mes. Con esta tarifa, que es de 8 pesos por kilovatio hora, va a quedar pagando 101.200 pesos. Usted dirá, Mónica, 1.200 pesos nada más, pues eso es como poquito para suplir todo lo que se debe, ¿no? Esa es la pregunta que uno se puede hacer, y sobre todo porque el número es grandísimo. 2 billones de pesos es lo que pretende recaudar el gobierno. ¿Cómo lo va a hacer con 1.200 pesos? Estos 1.200 pesos, Mónica, que si vemos terminan siendo casi que el 1% del valor de la tarifa, aplica no solo para los hogares, sino como bien usted lo decía, para las empresas. Y como las empresas tienen un consumo alto e intensivo en energía, se habla que hay compañías que van a tener que pagar alrededor de 40 millones de pesos mensuales solo por esa sobretasa. Entonces, al sumar hogares y empresas, nos da un recaudo mensual, según estimaciones de ANDEC, de 60.000 millones de pesos mensuales, que si eso lo multiplicamos obviamente pues por los 12 meses del año, nos va a dar 720.000 millones de pesos. ¿Qué quiere decir, Mónica? Que usted lo decía, 2 billones de pesos es la deuda que se debe pagar, o sea, tocaría recaudar esto casi que durante 3 años para poder saldar esos números y esas deudas que tiene Aire. Esta alza que sería entonces por lo menos esos 3 años y otra vez el bolsillo afectándonos. Pero bueno, vamos a integrar esta conversación en Noticias RCN a Camilo Casallas, que es experto en estos asuntos energéticos. Camilo, ¿qué tal? Buenas noches, para que nos dé su mirada. ¿Qué opinión le merece esta medida que podría tomar el gobierno nacional? Buenas noches, cómo no. Hoy el riesgo sistémico del mercado
eléctrico colombiano inclusive pasa del carácter técnico y climático a uno financiero. Esto se origina por una deuda histórica que Aire acumuló durante años y que persiste incluso bajo una intervención de la superintendencia, una intervención del gobierno, y que justamente el gobierno pues no ha pagado estas deudas. En lugar de resolver este incumplimiento de fondo, pues lo que está buscando es trasladar este costo a la demanda, como bien lo decías, con un incremento tarifario de 8 pesos por kilovatio hora, que no mejora la confiabilidad realmente del sistema como pues se hace ver, sino que socializa esta deuda de Aire que supera los 2.2 billones según un informe de hace poco de Exem, y pues realmente lo que busca es justamente cubrir este riesgo sistémico. Pero venga, Camilo, una duda que tenemos con Mónica es qué tan legal y viable jurídicamente es esta iniciativa, porque está subiendo las tarifas de energía en todo el país vía decreto. Vía decreto, y vale la pena hacer ahí esa acotación porque otros gobiernos lo intentaron y la Corte se lo tumbó. ¿Esto se puede hacer o no, Camilo? Esto se puede ver como una intervención del mercado, por supuesto. Si bien el mismo decreto menciona de que van a haber mecanismos transitorios mientras la CREC define unos temas asociados al cargo por confiabilidad y demás, acá no hay nada. Realmente lo que se está haciendo de fondo es incrementar 8 pesos por kilovatio a toda la demanda y pues poner esta responsabilidad sobre la demanda, porque justamente pues el gobierno no lo ha sacado a su presupuesto general y lo que busca es solventar esto. Entonces, como pasó seguramente y como está buscando con varias medidas económicas, es pues mientras pueda tener un recaudo y solventar un poco ese déficit financiero que tiene. Y mientras tanto, lo que decíamos, Camilo, Juanda, el bolsillo de los colombianos se sigue afectando, y aquí no solamente los hogares, sino las empresas. Duro golpe. Todos, inflación, salario mínimo y ahora más energía cara para todos. Pues a Camilo, gracias, Juan David, gracias Mónica, también por esta información y entregarnos todos los detalles de lo que se viene en estos asuntos, de lo que podría pasar con estas alzas. Pero aprovecho que estoy aquí para que hablemos de otro asunto de país que nos preocupa y mucho, la crisis del sistema de salud. Los usuarios de la nueva EPS, seguimos, Ángela, conociendo historias, y esta sí que nos preocupa mucho. En Tunja, ¿no? Sí, señora. Estamos hablando de los usuarios de la intervenida nueva EPS que estamos acompañando desde siempre. Es una cosa que es muy importante para Noticias RCN, acompañar a los pacientes y a los usuarios que pasan por este viacrucis todos los días desde hace meses por falta de medicamentos. Precisamente en Tunja los acompañamos en la madrugada, con el frío, con el sueño, esperando en andenes a que les entreguen los medicamentos. Y no son solamente los pacientes los que tienen que hacer estas filas, porque hay quienes están tan enfermos que no pueden ir por estos medicamentos, entonces mandan a sus cuidadores, a sus familiares. Y es el caso de Jazmín Guerrero. Es una mamá de una joven de 23 años, que es una mujer que ha pasado 20 años sufriendo de episodios epilépticos y hace 2 meses no tiene los medicamentos que son cruciales para evitar estos casos. ¿Qué hace la mamá? Buscarse de donde sea los medicamentos. Escuchemos. Convulsiona, ella sufre de epilepsia, entonces convulsiona. Pues ahorita la he sostenido porque por ahí vecinos y eso me han colaborado, me han prestado medicamento, pero pues lo debo, o sea, toca devolverlo. ¿Qué medicamento es? La motrigina. ¿Y cuál es la respuesta que le da acá a la farmacia? Le dicen que que no lo hay. Bien lo decía usted, Ángela, seguimos acompañándolos en este viacrucis que están viviendo. La crisis de salud es en todo el país, en todas las regiones, y esas historias las estamos cubriendo por todo el territorio nacional. Exactamente, como en Cali. Estos son pacientes ya no de la intervenida nueva EPS, sino de EMSANAR, que también es intervenida por el gobierno. Allí también conocemos los casos de esos papás, de las mamás, de los hijos, como es este caso del siguiente informe, que van y están exigiendo hace 24 horas en una protesta contundente para que les den lo que les toca por derecho, los tratamientos y todo lo que necesitan para poder pasar con dignidad estas enfermedades. Ahorita mismo está descubierto, no tiene fórmula para retirar medicamentos y le digo a ellos que dónde hago para la fórmula de mi papá y me dice vaya a un salud que le quede más cerca. Voy a la salud y me dicen que tienen muchos pacientes porque los onques lo están retirando. Zaida Delgado completa más de 24 horas en las instalaciones de la intervenida EPS EMSANAR en Cali, exigiendo los medicamentos e insumos para su padre, un paciente con trauma cráneoencefálico severo. No deben 3 meses de pañales, no deben la nutrición de 3 meses, las enfermeras no quieren asistir porque no le pagan, los nutricionistas dicen que no van porque no le están pagando. Al menos 20 madres cuidadoras están protestando en las instalaciones de EMSANAR.
Y hablamos ahora de Venezuela. Hace muy poco el presidente Donald Trump confirmó que el vecino país comprará exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos con el dinero del acuerdo petrolero. De otro lado, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, anunció ya 3 fases del plan para lograr una transición tras el derrocamiento de Nicolás Maduro. Vamos de inmediato a Washington con nuestro corresponsal permanente, Roberto Macedonio, que tiene, por supuesto, todos los detalles. Desde allí, Roberto. Estabilización, recuperación y transición. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esas son las 3 fases que contempla Estados Unidos a partir de ahora para Venezuela. Lo ha explicado el secretario de Estado Marco Rubio tras reunirse en el Capitolio con congresistas y senadores. Ha sido un encuentro a puerta cerrada, pero después ha atendido a la prensa y ha explicado que la primera fase, la de estabilización, consiste en contener y evitar el colapso institucional. La segunda fase, recuperación, consiste en reactivar la economía de Venezuela y en liberar a los presos políticos. Y la tercera y última fase, la de transición, consistiría en activar un nuevo orden político en Venezuela, un nuevo marco de democracia. Tras la caída de Nicolás Maduro, el jefe del Departamento de Estado, Marco Rubio, entregó detalles de las fases de intervención de Estados Unidos en Venezuela hasta lograr una transición democrática. Fase 1. Estabilización. Contener colapso institucional y cuarentena petrolera. El primer paso es la estabilización del país. No queremos que descienda al caos. Parte de esa estabilización es nuestra cuarentena petrolera. De hecho, estamos a punto de ejecutar un acuerdo para tomar todo el petróleo. Fase 2. Recuperación. Reactivar la economía del país, el regreso de empresas occidentales y la amnistía y libertad de presos políticos. La segunda fase será una fase que llamamos recuperación y consiste en asegurar que empresas estadounidenses occidentales y de otros países tengan acceso al mercado venezolano. Además, las fuerzas de oposición deberán ser amnistiadas y liberadas de las cárceles o traídas de regreso al país. Fase 3. Transición. Nuevo marco político. Y la tercera fase, por supuesto, será la de transición. Parte de esto se superpondrá. Ya les he descrito todo esto con gran detalle. Sentimos que estamos avanzando de una manera muy positiva. Y mucha atención porque hoy el Departamento de Energía ha explicado cómo será el proceso para extraer petróleo en Venezuela a partir de ahora. Emitiendo un documento han dado detalles del objetivo final, que será vender el crudo venezolano al mercado global. Los ingresos de esas ventas se ingresarán en una cuenta en Estados Unidos y después esos fondos estarán destinados a mejorar la situación en Venezuela, por ejemplo, reconstruyendo la red eléctrica o la infraestructura petrolera de ese país que está muy deteriorada. El plan de Estados Unidos comienza con un punto crítico: reconstruir la red eléctrica venezolana, indispensable para reactivar PDVSA y estabilizar el suministro energético regional. Este plan incluye un diagnóstico técnico, la inversión y equipos nuevos, la operación y mantenimiento. Con la energía garantizada, Estados Unidos activará la recuperación petrolera, autorizando equipos, servicios y envío de crudo ligero estadounidense. ¿Qué pasará con el dinero de la venta del petróleo? El presidente Donald Trump aseguró: Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos con el dinero que reciba de nuestro nuevo acuerdo petrolero. Estas compras incluirán, entre otras, productos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos y equipos fabricados en Estados Unidos para mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas de Venezuela. La información desde Washington para Noticias RCN. Muy buenas noches. Buenas noches, Roberto. Gracias. Es que sin duda el petróleo es uno de los activos más relevantes en materia económica en el planeta. Miren ustedes, Venezuela es el país con el mayor número de reservas de crudo en el mundo, llegando a más de 303.000 millones de barriles. Ahí están los números para que ustedes los comparen. Sin embargo, en las últimas décadas, la producción se ha venido disminuyendo, mientras que en la década de los 80, Venezuela producía a diario más de 3 millones de barriles de petróleo. Hoy en día, en la actualidad, apenas llega a 1 millón. Y es que el mercado está a la expectativa de lo que ocurra con el precio del crudo una vez Estados Unidos empiece a vender ese petróleo de Venezuela. Analistas estiman que los precios podrían bajar, como ya lo hemos visto en las últimas horas. Hoy se registraron caídas del 1% en promedio. Este descenso podría terminar impactando las cuentas fiscales en Colombia. En la medida que Estados Unidos empieza a jugar un papel mucho más importante en la producción de crudo venezolano y se amplía la producción de barriles, podríamos tener unos precios que pueden retroceder, caer en el mediano plazo. Eso, por supuesto, puede impactar a Colombia y sus cuentas fiscales.
Justamente en un comunicado, la empresa estatal PDVSA, la empresa venezolana, confirmó que ya arrancaron las negociaciones para la venta de petróleo a Estados Unidos. Los detalles desde Caracas con Luis Laya. Luis. Hola, buenas noches amigos de Noticias RCN. Este miércoles, a través de un comunicado, la estatal Petróleos de Venezuela, bajo el mando del gobierno encargado de Delcy Rodríguez, ha confirmado a través de un comunicado que se estaría llevando a cabo negociaciones con Estados Unidos para la venta de crudo en grandes cantidades. Esto para que sea administrado, según ha anunciado el propio gobierno de Donald Trump, para el bienestar de los pueblos de Venezuela y de Estados Unidos. Ha confirmado PDVSA que esto se haría bajo el mismo modelo que se ha utilizado con la estadounidense Chevron. Así han indicado que se están llevando a cabo estos acuerdos. Lo han hecho a través de un comunicado que fue publicado en sus propias redes sociales. Pudimos conversar con un experto en materia petrolera, quien explicó un poco cómo sería la participación de Estados Unidos y cuánto necesitaría PDVSA para ser recuperada. Escuchemos. El petróleo que no pudo salir debido al bloqueo marítimo que tenía la Armada de los Estados Unidos a Venezuela, ese es el petróleo del que están hablando. Para llevar ese petróleo al mercado norteamericano. Estos serían los primeros pasos de la denominada transición pactada que ha anunciado Donald Trump en conjunto con las autoridades encargadas de Venezuela. Desde Caracas, Luis Alejandro Laya, Noticias RCN. Gracias, Luis, y continuamos con la noticia con la que abrimos esta emisión. Hace pocos instantes el presidente Gustavo Petro confirmó que habló telefónicamente con su homólogo Donald Trump. Esto dijo el mandatario desde la Plaza de Bolívar, principal punto de concentración en Bogotá de las manifestaciones convocadas por el gobierno. Me demoré en llegar aquí porque solo antes de llegar aquí se terminó la llamada, eso duró como una hora o más. Me dejó hablar. Entonces yo traté de no hablar tanto, pero me quedé para arriba. Y en la conversación toqué dos temas para no alargarme, le dije, y una solicitud. Se restablezcan las comunicaciones directas entre cancillerías y presidente. Eso pedí. Si no se dialoga, hay guerra. Estamos atentos, por supuesto, a esas reacciones de esta noticia que acaba de suceder. Hacemos una pausa comercial y regresamos en instantes. El Cartagena Festival de Música en su 20ª versión tiene una particularidad, y es que muchos de los grandes artistas son músicos jóvenes que llenan los más importantes escenarios. Ana, ¿de quién hablamos entonces hoy? Buenas noches. Pues Mónica, usted tiene toda la razón. Cada vez son más y más los artistas jóvenes que nos visitan aquí en este encuentro cultural. Hablamos de Elisabeth Braus. Ella es una pianista alemana, tiene 31 años y ha recibido todos los reconocimientos que usted se imagina en el universo de la música clásica. Y hemos tenido el privilegio de escucharla. Por ejemplo, hace poco interpretó el concierto 23 de Mozart. Impecable. Así suena Elisabeth Braus. I already experienced it. Aunque es muy joven, Elisabeth Braus se ha considerado como una de las pianistas más destacadas de Europa, gracias a la madurez y sofisticación de sus interpretaciones. Pues la verdad ya lo experimenté y lo que encontré fue una audiencia, un público que está muy atento, que apoya mucho la presentación. Al Cartagena Festival de Música llegó para retarse y conquistar un público del que muchos de sus amigos músicos hablan con admiración. Es una oportunidad maravillosa de encontrarme con nuevas audiencias, de conectar con ellas, de entenderlas. Elisabeth Braus, además de los aplausos, dice que se llevará impregnada la magia de Cartagena.
Cuando la gente se pregunta cómo logra el festival cautivar cada vez más y más público, pues resulta que hay una clave también, y es poderle explicar a la gente la esencia de cada obra, y esto se hace a través de los conciertos conferencia que dicta el músico, uno de los grandes expertos italiano, Giovanni Vietti. Lo hace todos los días en diferentes actividades, y es precisamente eso, mostrar la esencia de cada obra escogida para cada festival, cada año, y eso precisamente hace cautivar a los asistentes a este encuentro. Con esta información yo me despido, una brisa espectacular de Cartagena a esta hora de la noche. Mónica, televidentes, nos volvemos a encontrar mañana, otro día de grandes conciertos. Comienzan desde las 11 de la mañana y lo tendremos a lo largo del día hasta las 7 de la noche. Chao, feliz noche para todos. Feliz noche, Joana. Muy pendientes entonces de lo que pasa en la jornada de mañana, allí en Cartagena, 7:32. Cambiamos el plano informativo. La FM conoció en exclusiva un informe de inteligencia que revela las coordenadas, los campamentos y pistas del ELN para el narcotráfico en Venezuela. Son 10 campamentos que están en el Catatumbo en Colombia y en el sur, en el vecino país. En Noticias RCN dimos a conocer este informe de agencias internacionales de inteligencia sobre las rutas del narcotráfico del ELN entre Catatumbo y Arauca en Colombia y Zulia y Apure en Venezuela y sus vínculos con Hezbollah. Hoy, la FM de RCN sacó en exclusiva las coordenadas de 10 campamentos y pistas de este grupo criminal en el estado Zulia y el Catatumbo, según documentos reservados. Catatumbo, Jesús María Semprún El Cruce, Casigua El Cubo, Piedemonte de Rosario de Perijá, Udón Pérez Catatumbo, Bajo Zulia, Machiques de Perijá Sur, Valderrama Pantanos, área del Arroyo del Guayabo, Transición Río Negro. Según la FM, en los campamentos el ELN oculta la droga, accede a rutas de aproximación y tiene conectividad mediante arroyos y riberas para el tráfico de la misma. El informe también detalla la existencia de 10 pistas de aterrizaje clandestinas que son usadas por el ELN para transportar los cargamentos y que están bajo protección de militares de la Guardia Bolivariana. Café tostado Premium Exportación, hecho exclusivamente con los mejores granos colombianos. Calidad super premium tipo exportación. Café tostado, así sabe un gran café. Más cerca, tras fondear en Punta Arenas, Noticias RCN está en el rompehielos Almirante Biel. Este es un buque polar de la Armada de Chile, diseñado para operar en la Antártica, apoyar misiones científicas, reforzar la presencia chilena en el continente blanco. Así que nos conectamos ya con Angélica. Usted justamente está en el puente de gobierno. ¿Qué experiencia se vive desde allí? ¿Qué tal? Muy buenas noches para usted y para todos nuestros televidentes. Pues hoy nos vinimos a conocer el Almirante Biel, que es justamente un buque de la Armada Nacional de Chile. Recordemos que ya estamos fondeados en aguas de Punta Arenas y nos dieron la oportunidad de conocer, pero para hablar sobre todas esas capacidades que tiene este buque, me encuentro con el Teniente Matus. Teniente, muchas gracias por acompañarnos en Noticias RCN. Obviamente le quiero preguntar sobre esas capacidades del Almirante Biel. Muy buenas noches. Primero que nada es tremendamente bueno para nosotros y muy agradable poder recibirlos a bordo. Acá hablando de capacidades vamos a estar hablando de 3 grandes pilares. El primero va a ser por supuesto la capacidad como rompehielos, la capacidad antártica, donde va a poder el buque tener posibilidad de romper hielo hasta 1 metro de espesor. La segunda gran capacidad es la capacidad logística para llevar contenedores, carga a granel, pasajeros y por supuesto todo esto provisto también con capacidades hospitalarias. Esto nos permite dar un soporte logístico completo a las bases del territorio chileno-antártico. Y finalmente la capacidad de investigación científico-marina, que nos va a permitir tomar muestras hasta los 10.000 metros de profundidad y también una suite de hidroacústicos que nos permite hacer mapeo submarino, investigación oceánica y por supuesto contribuir a la investigación oceanográfica nacional. Muchísimas gracias, Teniente Matus. Pues de verdad ha sido impresionante lo que hemos podido encontrar adentro de este buque. Él lo decía, es un buque con posibilidades y capacidades polares increíbles, pero además científicas. Nosotros les daremos todos los detalles en nuestras emisiones. Estamos contentos, estamos felices, estamos full avante. Imagen espectacular que nos llega desde allí. Hacemos una nueva pausa comerciales y volvemos en instantes.
estas conversaciones. Ya se lo habíamos anunciado al comienzo de este 2026 que les queremos proponer un cambio de conversación, que hablemos con frescura, con protagonistas que tienen miradas diferentes de esos temas que a todos nos preocupan. Pues hoy una charla amena, muy amena con Juan Pablo Zuluaga, experto en finanzas. ¿Qué tal? Un saludo para todos. Comenzamos este 2026 y desde muy temprano queremos proponerles a todos cambiar la conversación, hablar con voces nuevas, con voces frescas de todos los temas. Y el tema económico y de finanzas personales, sin duda es uno que nos marcará la vida en este año que está comenzando. Y hablando de finanzas personales, de mis propias finanzas, pues qué mejor que dialogar con el creador de esta iniciativa digital de la que seguramente muchos de ustedes han tenido noticia y contacto. Don Juan Pablo Zuluaga, gracias por estar con nosotros. Gracias, José Manuel. Te regalo el don, que me siento viejo, pero bien, estamos felices de estar acá compartiendo algunas ideas. Muchas gracias. Juan Pablo, para quienes no lo tengan tan claro, ¿qué son Mis Propias Finanzas? Mis Propias Finanzas es una iniciativa de educación, José Manuel. Nace, la verdad, de una situación personal y de pareja que vivimos con mi esposa. La historia corta es que éramos muy buenos para las finanzas corporativas, las que enseñan en la universidad, y un desastre para las finanzas personales. Lo que nos pasa a muchos, y a muchos que nos están viendo además. Nos pasa a muchos. Yo creo que ahí nos dimos cuenta, obviamente, que no éramos la única pareja que sufría por el manejo de las finanzas de la casa. Te cuento, o sea, teníamos mucha deuda porque la habíamos acabado de llegar de la maestría y nos habíamos endeudado para pagarla. Una sola fuente de ingresos, el salario de mi esposa. Yo estaba emprendiendo, no generaba ingresos a la casa, malas inversiones, cero ahorro, mejor dicho, todo lo que no se debe hacer en finanzas personales. Juan, ¿y qué tan lejos han llegado con Mis Propias Finanzas? ¿Cuál dirías tú que es el logro más grande que han alcanzado? Mira, ha sido un viaje increíble. Empezamos ella y yo solos, y hoy en día, 4 años después, que en términos de historia empresarial, si se quiere, es nada. 4 años para una empresa es muy poquito. Pero hoy tenemos cerca de 50.000 estudiantes en 15 países en el mundo. Tenemos pues una red de seguidores bastante grande, más de, no sé, cerca de 2 millones de seguidores en nuestras redes sociales. Hemos hecho más de 200 entrevistas a personajes súper expertos en distintos temas. Hoy somos ya 2 compañías, 40 personas trabajando en las 2 compañías, una empresa de educación y una empresa de inversión que es MPF Invest. Pues una manchera, y por eso queríamos arrancar el año oyéndote. ¿Cómo estás viendo, Juan Pablo, el año económico que comienza? Va a ser un año de mucha incertidumbre. Va a ser un año donde la política va a hacer mucho ruido, por obvias razones. Un año electoral en Colombia. Siempre los años electorales son de mucha volatilidad, donde la gente está expectante, la gente está esperando, va a estar cautelosa. Donde ese ruido político a veces nos va a distraer de lo verdaderamente importante. Yo siempre digo que uno tiene que enfocarse en lo que uno puede controlar. Juan, ¿qué debería hacer y qué no debería hacer una persona que nos esté viendo en el manejo de sus finanzas personales en estos 3 primeros meses del año? Mira, yo creo que estos primeros días o meses del año es un buen momento como para la planeación, ¿no? A nosotros nos gusta hacer como una reflexión finales de diciembre, principios de enero, de bueno, ¿qué quiero? Entender muy bien el estado de mis finanzas, sin juzgar. Es simplemente cómo están mis finanzas hoy. ¿Cuánto gano? ¿Cuánto gasto? ¿Qué tengo? ¿Qué debo? O sea, entender muy bien como la foto inicial. Eso es lo primero. Yo te diría, empieza por ahí. O sea, hazte así sea un presupuesto básico de cuánto estás ganando, cuánto estás gastando todos los meses, qué activos tienes, es decir, qué tienes y qué deudas tienes, qué debes. Con esa foto inicial ya uno tiene el panorama. No es como medirse, como diría Peter Drucker, el padre de la administración. Lo que no se mide, no lo puedes mejorar. Entonces tú te mides, te tomas las mediciones. Como cuando uno arranca el año queriendo ir al gimnasio. Bueno, me tomo las medidas, cuánto estoy pesando, masa muscular. Para ver después cómo evolucionas. Para ver cómo evoluciona. Para bien o para mal. Ya una vez tengo la foto, entonces ahí sí ya empezamos a identificar los dolores más puntuales. Si estás muy endeudado, ok, ¿cómo vamos a salir de deuda? Si el tema es un tema de poquitos ingresos, pues ¿cómo puedo ganar más? ¿Qué me voy a inventar para ganar un poquito más? Si es un tema de desorden financiero que ni siquiera sé dónde estoy parado, bueno, ¿cómo me organizo mejor? Entonces lo primero es la foto del momento.
Y con base en eso, así como lo hacen las empresas, es que fíjate que en las empresas somos muy juiciosos para planear presupuestos, flujos de caja, y en el bolsillo personal somos un desastre. Somos un desastre para las finanzas familiares. Entonces hagamos lo mismo, es como un mismo ejercicio que hacemos en las empresas de planeación, de poner los indicadores, los famosos KPIs o los OKRs, cualquiera sea la metodología que uses. Haz lo mismo para las finanzas de tu casa. Juan Pablo, ¿qué le dirías a un inversionista que se está pensando 2 o 3 veces venir a Colombia en un año como 2026? Yo soy muy optimista, la verdad, con Colombia y estoy invirtiendo en Colombia. Y afortunadamente me ha ido muy bien invirtiendo en Colombia. Y a ese inversionista le diría, fíjate que muchas veces es más el ruido, así como decía Séneca, sufrimos más en la imaginación que en la realidad. La bolsa colombiana el año pasado rentó el 50 y pico %. O sea, el que invirtió en Colombia el año pasado le fue extraordinariamente bien, ¿sí? Recordemos hace 4 años. ¿Qué pasó hace 4 años en año electoral? La gente salió paniqueada a sacar sus pesos colombianos a dólar de 5.000 pesos y hoy en día ya estamos viendo, obvio, ver la foto, ¿no? Con el espejo del retrovisor es muy fácil. Pero yo diría, como siempre hemos dicho, no cambia en año electoral. Diversificar el riesgo, tener algo en Colombia, algo en pesos, pero también algo afuera, algo en dólares, ¿no? Diversificar ese riesgo. Pero yo sí creo que este es un país que ha demostrado ser resiliente a muchas crisis, a muchas situaciones difíciles. La economía colombiana ahí va avanzando. Digamos, no crecemos a las tasas a las que quisiéramos crecer, pero ahí vamos. El emprendedor colombiano es muy talentoso. Pues Juan Pablo, muchas gracias. Tengo la esperanza de que en este 2026 nos veamos mucho aquí en Noticias RCN con mis propias finanzas y contigo. Gracias por comenzar este año cambiando la conversación. Muchas gracias a ti por la invitación. Las alarmas están encendidas, los síntomas son claros, la democracia está en peligro. Y la mejor manera de protegerla es con el voto responsable. Muy bien, así llegamos nosotros al final de esta emisión. A las 11:30 tendremos otra edición informativa y por supuesto a través de nuestras redes sociales también los seguimos informando. Que descansen, que tengan una bonita noche.